el espía más famoso de todos los tiempos ha vuelto y ahora en un videojuego lleno de acción y aventura. Aquí te contaré todo sin spoiler y si verdaderamente merece la pena 007 First Light. Aquí empezamos con un James Bond soldado en una misión en Islandia, que tras sobrevivir por los pelos después que destruyeran tu helicóptero te encuentras sin salida en una isla que no sabes muy bien qué haces ahí. Empiezas con tutoriales como moverte en sigilo ya que vas totalmente desarmado. Durante eso el MI6 se pone en contacto contigo y te dice que debes cumplir una misión sin muchos detalles porque no perteneces al servicio de inteligencia. Para ello deberás ir en sigilo y acabar con los guardias necesarios mientras sigue las instrucciones. Tras fracasar con la obtención del dispositivo que te piden, tu objetivo cambia desobedeciendo toda orden, ya que es más importante salvar a las personas que fueron capturadas y aquí sí que sí comienza la historia. Como dije, empiezas con un James Bond que no sabe nada más que sacar de quicio a sus superiores. Y aquí empezamos con una parte importante que me encanta, el tutorial. Y sí, has oído bien. Creo que es el mejor tutorial que se ha hecho en un videojuego en la historia. Dinámico, divertido y que ve la mejoría de tu personaje, enseñándote lo básico y construyendo relaciones con los diferentes personajes. El sistema de movimiento es muy satisfactorio, tanto el parkour como la velocidad de desplazamiento corriendo como agachado. Para poner una similitud me recordó muchísimo a Uncharted. También en su sistema de disparo, ya que depende la parte que des la bala del enemigo se comportará este de diferentes maneras. Por ejemplo, dispararle a las manos para desarmarlo. El combate cuerpo a cuerpo también se le parece, aunque tiene indicadores de cuando hacer una contra o esquivar agarres. Bastante intuitivo y que te sientes fuerte, pero si te enfrentas a grupos de enemigos será mejor que huyas. Se me olvidaba, otra parte importante es el sigilo, como comenté al principio. Y es que además funciona muy bien la detención de enemigos, ya que el reloj que llevas es increíble. Lo puedes usar para crear distracciones, escabullirte sin que te vea y no solo sirve para enemigos, sino también para NPCs y en diferentes misiones. Es lo que me gusta de este juego también, que no es solo acción, sino también encontrar oportunidades para llevar a tu objetivo y puedes escoger cómo hacerlo. Sobre todo una parte al principio que depende de las decisiones que tomes puede salir en tu contra todo, sobre todo sabiendo que James Bond no controla lo que tiene en los pantalones. Ya verás por qué. IO Interactive me dio la clave, pero no por ello la reseña va a ser más benevolente, sobre todo por una queja muy grande que tengo. No está doblado ni al castellano ni al español latino. Y aunque suelo poner siempre los juegos en el idioma original, aquí sí que creo que se lo merece. No solo porque hay gente que no sepa inglés, sino también porque hay muchas veces que en las escenas no entiendes bien lo que dice, y sobre todo porque mientras conduce o hay escenas de mucha acción no puedes leer los subtítulos. Creo que un juego de este calibre y una saga tan conocida debería tener al menos tenerlo, ya que este no es un indie y tiene presupuesto. Luego los subtítulos casi no se ven con la luz blanca en algunas partes y son totalmente ilegibles. Por lo demás no he encontrado ningún bug ni nada por el estilo. Hacía tiempo que no tenía esta sensación jugando a videojuego. Es como vivir una película mientras tú manejas al personaje. Echa de menos los Quick Time Event, donde notas la adrenalina que está sufriendo el personaje. Hacía tiempo que no sentía personajes tan vivos y diferentes, y no genéricos que no te acuerdas ni de ellos. Lo mejor es que ha conseguido captar la esencia del 007, donde muchas veces no salen las cosas bien, pero siempre encuentras una salida, donde le pierden más las mujeres que un martini agitado pero no revuelto, y donde puedes usar las frases sin mucho sentido, pero que gracias a tu labia puedes hacer que los demás se lo crean. Se nota que es un juego hecho con mucho amor, algo que le falta últimamente a los grandes títulos, y los desarrolladores se nota que son fans de la saga. Detalles tan tontos como cómo agarra la barandilla, cómo se comporta con los NPCs, diferentes conversaciones y también todas las referencias que tienen las películas, como los nombres de las misiones y los propios logros. Siempre me gusta dar una nota a los videojuegos para más o menos dar una valoración general, y no como hace IGN porque a mí no me han dado maletines. Para mí sin duda es un 9, y sinceramente no le di un 10 por el doblaje, porque me parece una parte súper importante. Pero obvio que este juego sí lo recomiendo. Podría añadir más cosas, pero sería alargar esto innecesariamente. Así que si te ha gustado el vídeo, deja un like y suscríbete para no perderte futuros reviews.